Los estados financieros básicamente buscan valorar la promesa de valor que la compañía les hace a los accionistas, a la sociedad y a la empresa como tal. ¿Qué buscamos con esa valoración de la promesa de valor? Buscamos primero, digamos, vamos a hablar de la génesis, y el ejercicio aquí, para efectos prácticos, estoy tratando de no tapar aquí en la esquina, es, señor, hace tiempo se reunieron 3 amigos y dijeron, oíste hombre, ¿por qué no montamos una empresa, recojamos una platica y con base en esa plata que tengamos, pues montemos una empresa de generación? ¿Qué hacemos con esa plata que los accionistas en un principio entregan? Buscamos primero, pues como buen negocio es generar una rentabilidad, ¿cierto? Que cada vez genere más riqueza al accionista. Sin embargo, no solamente está el accionista, sino que también está la sociedad. Omar ahorita lo planteaba, y esa gente tiene una responsabilidad con la sociedad. Y en ese sentido busca no solamente crear riqueza para el accionista, sino también construcción de país a través del desarrollo de centrales de generación, a través de la comercialización de energía. Y en ese sentido, ese sueño inicial de estos 3 señores de crear una empresa es como Isagen arranca y, digámoslo así, meten una platica para no solamente generar riqueza, sino también beneficio y prosperidad para la sociedad. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Lo hemos llamado como la génesis, y es, ahí arrancó Isagen, así arranca la empresa, pero tiene una responsabilidad adicional, y es, con los accionistas tiene 3 responsabilidades, lo hemos definido. Esas 3 responsabilidades de alguna manera buscan que la empresa sea rentable, y casi siempre cuando, en el ejemplo de la panela, buscamos que esa rentabilidad sea perdurable en el tiempo, sostenible en el tiempo, de tal manera que el accionista esté tranquilo. Aquí lo último que queremos son accionistas, digámoslo así, preocupados de sus inversiones, y en ese sentido Isagen siempre procura hacerle un seguimiento a la rentabilidad del negocio como primera medida, cómo buscar que Isagen cada vez sea más rentable. Pero Omar lo mencionaba, cada vez nosotros como financieros, cada vez estamos pensando en que no solamente es la rentabilidad, y es el otro tema que viene a continuación, es la sostenibilidad en el largo plazo. ¿Cómo hacer para generar ese balance de ser rentables lo más que se pueda, pero no con decisiones de corto plazo? Tiene que ser con decisiones de largo plazo que permitan darle una continuidad al negocio. Y viene un aspecto mucho más difícil, y es cómo Isagen es un actor más dentro de la sociedad y cómo actúa coherentemente de manera ética dentro de la misma. Y en ese sentido tenemos esos 3 elementos. Le tenemos que dar gusto al accionista en términos de expectativas. Está generando sombra. Perfecto. ¿Cómo generarle rentabilidad al accionista? ¿Cómo garantizarle que en el largo plazo va a existir una empresa? Y por último es que se sienta orgulloso de las actividades que Isagen desarrolla dentro de la sociedad como actor fundamental. Para eso, también se mencionaba ahorita, tenemos un propósito superior, y está dividido en 4 elementos. Lo primero es, Isagen se concentra en fuentes de energía limpias. ¿Por qué? Porque es consciente que esa huella de carbono que se está dibujando ahí, cada vez que Isagen desarrolla su actividad, afectamos de una u otra manera el ambiente y o la sociedad. Estamos procurando porque cada vez esa huella de carbono sea la menos afectada posible, y para eso aparece el tercer punto, que es la gestión integral del recurso hídrico. El agua que Isagen utiliza es prestada, el agua es de todos, y en ese sentido tenemos que garantizar que esa gestión del recurso hídrico sea el mejor uso posible. Y vuelve y aparece el tema de la responsabilidad social empresarial, del tema asociado a nuestra gestión de empresa, y cómo todos estos elementos que estamos llamando la génesis son nuestros, llamémoslo así, entes rectores, quienes nos inspiran y nos movilizan para que al interior podamos empezar nosotros a desarrollar cada una de las actividades. Entonces ahí vienen los estados financieros, y es, oiga,
ya creamos una empresa. Una vez tenemos la empresa creada, los señores accionistas se van a preguntar, bueno, ¿y entonces cómo le vamos a hacer seguimiento a la empresa, a sus decisiones, a la organización? Y empiezan a resultar las diferentes preguntas e inquietudes que cada uno de nosotros como accionistas o como administración nos tenemos que empezar a responder, y aparecen preguntas como ¿qué tan rentable está siendo la empresa? ¿Cómo se están manejando los recursos al interior de la misma? Y para eso existen básicamente 5 estados financieros, pero nos vamos a concentrar en estos 2. ¿Cuáles son estos 2? Son el balance general, que es el que de alguna manera representa los recursos de los accionistas, los recursos de los bancos que nos prestan plata, y con esos 2 elementos la compra de los activos. Usualmente son estos 3 cuadritos y los vamos a manejar de manera visual como 3 cuadritos. Y el estado de resultados, que es el señor que va agarrándolo, es donde en el día a día se desarrolla la acción, la operación del negocio, y queda reflejada esa operación. Vamos a entrar entonces en detalle a estos 2 y vamos a empezar a navegar por ellos tratando de explicar de la mejor manera cómo estos 2 estados financieros, consciente que hay otros, también son los que más se utilizan. El balance general, ¿recuerdan los señores ahorita entregando la plata? El patrimonio es donde los recursos de los accionistas quedan consignados, y empresas de este tipo como Isagen necesitan de ayuda de los bancos, que es lo que conforma el pasivo, y con esos 2 elementos, todos esos 2 recursos financieros, vamos y compramos maquinaria. En este caso es una rueda Pelton o Francis, que es la que utilizamos para generar energía. Dejamos una platica para poder operar, construimos centrales de generación y contratamos gente o personas de la mejor calidad para que aporten al crecimiento de la organización. Eso es lo que conforma el balance general. Ahora pasemos al estado de resultados. Ese estado de resultados, insisto, es donde en el día a día se ve la operación del negocio, y esa rueda Pelton tiene que empezar a generar energía. Esa generación de energía por defecto genera unos ingresos. Esos ingresos son los que nosotros, ahorita vamos a entrar en detalle, aquí va a ser muy genérico la explicación, representa el generar también tiene unos costos asociados, hay que pagarle a todo al sistema, hay que pagarle a los trabajadores que operan las 24 horas las centrales, tenemos que pagar la conexión para poder sacar la energía del país, de la ciudad, perdón, o de las zonas de generación. Ese ingreso menos ese costo me genera a mí unas utilidades, ¿cierto? Y esas son las que se definen en el dibujito que estamos tratando de presentarles, y esas utilidades muchas veces nosotros las llevamos a unas cuentas de ahorro para que generen unos ingresos adicionales, o creamos algún portafolio de inversión de manera que rente más que esas cuentas de ahorro. También en el giro normal del negocio aparecen 2 personas muy importantes. Uno son los bancos, recuerden que nos prestaron una plata y hay que pagarle intereses a esos bancos, y nuestro segundo amigo es la DIAN, que pues como recaudador de impuestos a nivel nacional hace eso para al final tener condensado los 2 estados financieros que presentamos en este momento a continuación, y vamos a entrar en detalle a mirar el estado de resultados y vamos a navegar por ahí porque ese es el que tenemos que entender todos. Los ingresos operacionales, ¿cómo funcionan en Isagen los ingresos operacionales para que cada vez que vean un estado de resultados los entiendan de la manera más clara? Es muy fácil, recuerden la rueda Pelton, esa rueda Pelton, nosotros una vez por las torres de captación empezamos a generar energía. Cuando empezamos a generar energía tenemos nosotros la conexión para sacar esa energía. ¿Y a dónde va esa energía? Va a 3 clientes fundamentales. Uno es la bolsa de energía, que es donde nosotros vendemos los excedentes. Otros son los clientes finales industriales, y el último son las electrificadoras, que son las que nos llevan la energía a nuestros hogares. Entonces, Isagen no le vende directamente a los hogares de cada uno de nosotros, le vende a las electrificadoras. Ahora vamos a los costos y gastos. Recuerdan entonces que yo genero energía, pero el generar cuesta. Y en ese sentido,
cuesta porque la rueda hay que pagarla, hay que hacerles mantenimientos, tenemos que contratar gente capaz de hacer la operación del día a día. Recuerden que en las centrales la generación de energía es 24 horas, 365 días al año. Y en ese sentido, los costos asociados a la operación del negocio de la central son descontados de ese ingreso total que la empresa generó a través de la venta de esos 3 elementos que mencionábamos: bolsa de energía, clientes finales industriales y las electrificadoras. Esos operadores, esos ingenieros, las personas que trabajan en las centrales representan el costo de la operación. Y viene un tema muy importante que lo mencionaba ahorita, y es, recuerden que la energía hay que sacarla de las zonas de donde se produce. Y en ese sentido tenemos que pagar los cargos por conexión, y es, entiendan, la forma en que Isagen le lleva a esos clientes que les mencionaba la energía, y son representados en esas torres, que es por donde la energía que Isagen genera viaja y representan los costos. Aparecen 2 temas muy importantes, Ley 99 y FASNI, y tienen que ver mucho con la presentación anterior de Omar, y es la forma en que el gobierno, a través de esta ley y ese FASNI, sencillamente es fomento a zonas no interconectadas, le llevan prosperidad a la sociedad, a la zona en donde Isagen tiene presencia, y es de donde aparecen unos recursos para que las corporaciones como Cornare y otras traten de llevar a las zonas en las que Isagen hace presencia el desarrollo. Y hay un último elemento para llegar al tema operacional, y es otros costos y gastos. Aquí estamos hablando que los trabajadores de Isagen en la sede de Medellín o en las sedes administrativas están generando también unos costos. El conocimiento, aquí estamos hablando de la gerencia administrativa, gerencia general, todos los costos y gastos adicionales que no se ven, los mantenimientos de las centrales, todo el software. Cada vez Isagen está utilizando más herramientas o tecnología de punta para desarrollar su objeto, y en ese sentido los costos asociados a la sede administrativa, a los trabajadores que operamos digamos en la sede de Medellín, y un tema importante, y es que también se incorpora todo el transporte terrestre para el desplazamiento de las personas de sus hogares hasta la sede de trabajo. Estamos hablando de las centrales de generación. Recuerden, a los que fueron y tuvieron la oportunidad de asistir, son cerca de 5 horas de desplazamiento, y en ese sentido esos otros costos y gastos son los que corresponden a todo el tema. Hay para resaltar también, y es cualquier tema asociado a mantenimiento o inversión en ingeniería hace parte de estos costos y gastos. El tema del transporte, mientras que, recuerden que esta es una película, entonces tengo que acomodarme a los tiempos de la película. El tema del transporte es importante porque es el que hoy, anteriormente estábamos viajando gran parte en helicóptero, el tema de seguridad ha permitido ya que viajemos nos viajemos en bus. Ingresos menos costos y gastos me dan la utilidad operacional. Esa utilidad operacional, como les decía ahorita, hay unos ingresos adicionales que son llamados no operacionales. ¿Qué es no operacional? No corresponden a la actividad de comercializar y generar energía. Son los excedentes que colocamos nosotros, ¿dónde? En cuentas, como lo plantea el muñequito con el marranito, y o en el tema del portafolio, buscando mayores rentabilidades a las que los bancos típicamente nos dan, que usualmente pues es una rentabilidad mínima, y la responsabilidad que nosotros tenemos como Isagen es buscar unos retornos más adecuados, obviamente dentro de los temas de seguridad, en términos de que no se vaya a perder esos recursos. Esos son los ingresos no operacionales. Acuérdense que ahorita lo miramos de manera genérica, aquí ya más detallada. Hay unos gastos no operacionales que están representados en 2. A los bancos que nos prestaron esos recursos hay que devolverles la plata a través del pago de intereses. Esos intereses se ven reflejados acá en el estado de resultados como un egreso, y adicionalmente puede que técnicamente no sea exactamente un gasto no operacional, aparece el tema de la DIAN. Isagen, después de generar unas utilidades, la DIAN alza la mano y dice, sigo yo, y hay que pagarle unos impuestos, llegando en ese sentido a la utilidad neta. Y esa utilidad neta aparece, ustedes
con la pregunta, que es lo que va a aparecer ahorita, y es, oiga, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, estos estados financieros, antes de pasar a la utilidad neta, estamos buscando que tenemos una forma de trabajo, tenemos los estados de resultados y, como les decía, oiga, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta que ustedes nos hacen. Nosotros en la asamblea de accionistas, que es lo que sigue a continuación, tenemos una responsabilidad y es preguntarles a los accionistas o recomendarles a los accionistas qué vamos a hacer con esas utilidades, qué vamos a hacer con lo que se generó durante el año y al final se va a entregar. Y tenemos dos opciones. Una, que no son excluyentes entre otras. Una es, señores accionistas, dejen un poco de sus utilidades acá para seguir construyendo empresa, para seguir aumentando ese valor de empresa. Y dos es, ¿cuánto quieren de dividendos? Ese es un problemita cada año, en buenos términos, ese problemita que lo que invitamos es, y hasta ahora en los últimos 6 años lo hemos logrado, se han dado las dos cosas. El esfuerzo que hicieron ustedes en términos de dejar parte de los recursos en la empresa permitió que hoy Sogamoso, una inversión de 4 billones de pesos, esté ya a un mes o 2 meses de entrar en operación. Pero no hemos dejado como empresa de entregar dividendos. Y en ese sentido, pocas empresas lo hacen. O se dedican a crecer o se dedican a sacar dividendos. Y SAGEN, afortunadamente, por la forma como ha venido siendo manejada y por el compromiso de ustedes como accionistas, ha permitido que las dos cosas se den. Estamos creciendo como empresa y estamos repartiendo y cumpliendo con las expectativas de creación de valor hacia ustedes, los accionistas. Entonces, en la asamblea, cada año empieza la administración a llevar propuestas de crecimiento y también la propuesta de dividendos, que es la que al final en la asamblea se decretan. Pasados los estados financieros, puedo ser yo en la gerencia financiera trabajando, o puede ser cualquiera de ustedes en su casa pegado al computador diciendo, oiga, ¿y esa vaina cómo le estará yendo? Nos tenemos que preguntar eso, porque tenemos plata ahí metida. ¿Está siendo rentable o no está siendo rentable el negocito que tenemos allá, que se llama ISAGEN? ¿Cuánta plata me está generando? ¿Qué indicadores tengo que empezar a medir yo para poderle hacer seguimiento a esa inversión? Y por último es, ¿le estaremos pagando a los que nos prestaron? Entonces es aquí donde entra, y no quisimos ser exagerados con el tema lupa, pero ustedes tienen hoy una lupa en sus manos que son los estados financieros para hacerle seguimiento a los mismos. Aquí les voy a tratar de explicar cómo ustedes van a poder empezar a hacerle seguimiento al tema de rentabilidad, al tema de los márgenes, al tema de la productividad y a ver qué tanto estamos endeudados, simplemente con esos dos estados financieros que son los que año a año, trimestre a trimestre, semestre a semestre, les hacemos entrega de manera virtual, porque creo que quedan en la web, en la página donde ustedes perfectamente pueden entrar a revisar, bajarlos y empezar a hacerle seguimiento. ¿Cuáles son esos indicadores? Son 4 tipos de indicadores: el de márgenes, el de productividad, el de endeudamiento y el de rentabilidad. Vamos a entrar a navegar por cada uno de ellos para que vean lo fácil. Me preocupa es que les vamos a enseñar demasiado, pero no importa, vamos a mirar el tema de márgenes. Y el tema de márgenes básicamente funciona con el estado de resultados. Y hay 4 tipos de márgenes más comunes. Todos siempre están en relación con el ingreso, que es el 100% en el estado de resultados. ¿Cuál es el primero? ISAGEN mide el margen de operación comercial, es decir, cuánto nos queda después de generar energía. Y le hacemos un seguimiento permanente a ese indicador o a este margen, porque es el que nos permite llegar a unos estándares de empresas comparables y hacer un seguimiento histórico de cómo se ha comportado ese margen históricamente y cómo año a año prometemos se va a comportar. El segundo es el margen operacional y es después de devolvamos un poquitín. El segundo es el margen operacional, es decir, después de nosotros pagar la operación del negocio en términos puros de generación de energía,
cuánto nos queda después de haberle pagado a los trabajadores, haber pagado el transporte, todo el tema asociado a la operación, y eso me dice a mí cuál es el margen de Isagen. Después sigue el margen EBITDA. No se preocupen, ahorita vamos a entrar en detalle el margen EBITDA, pero no es otra cosa que la caja que le queda a Isagen en el bolsillo. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo muy básico para que todos nos veamos que ese es nuestro día a día, no solamente como Isagen, sino como cada uno de nosotros como personas naturales. Y por último, el margen neto. Ese margen neto es, después de yo haber pagado todo, inclusive a la DIAN, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda como empresa? Y cuánto, en términos de márgenes, estoy contento o no con esos márgenes. Entonces, vamos a profundizar en el margen EBITDA. Ese margen EBITDA no es otra cosa que la caja operativa. Dale, exactamente. Que la caja operativa. Esa caja operativa se calcula muy fácil. Cogemos la utilidad operacional y le sumamos dos elementos que no representan salida de efectivo. Y es depreciaciones y amortizaciones, que eso es un manejo contable, así que no se preocupen. Ese EBITDA, entre otras, Florentino Pérez en estos días había hablado de James cuando lo compró y dijo, miren el EBITDA que estamos generando. Eso es a nivel mundial un elemento que todo el mundo viene utilizando, pues Isagen obviamente no es ajena a esto, y sirve para 5 cosas en ese orden que se están dibujando. Sí o sí hay que pagarle a la DIAN. Y entonces, de los 100 pesitos de EBITDA que tiene Isagen, a manera de ejemplo, la DIAN se lleva un 33-34% vía impuestos. Segundo, el capital de trabajo. Recuerden que el capital de trabajo, y para efectos de entendimiento, voy a mencionar cada uno de esos y ahorita entro en detalle. El tercero es la plata adicional para crecer. ¿Cuánto de esos 100 pesitos necesito yo para crecer? Que es el tercer círculo, y es la capacidad que la empresa genera para poder reinvertir. Cuarto son la cuotica del banco, que tenemos que pagarle mes a mes, trimestre a trimestre, semestre a semestre, año a año, dependiendo de cómo se haya negociado. Y por último, no menos importante, cuánto le queda a los accionistas, cuánto nos queda a todos nosotros para ese pago. Voy a tratar de hacer ejemplo muy sencillo. Nos llega la nómina, que es nuestro EBITDA, y hay que pagarle a la DIAN mínimo la retención en la fuente que nos quitaron o que les pagamos. Segundo, el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo es el mercado, la gasolina del carro o de la moto, para el pasaje. Ese es el capital de trabajo de todos nosotros para poder entender de manera clara cómo es y qué se entiende por el capital de trabajo, los servicios públicos y todo eso que o quincenal o cada mes tenemos que sí o sí pagar. Después sigue las inversiones. Las inversiones es o el carro que compramos, o estamos haciendo un ahorro para poder comprar un carro, para poder comprar una moto, para comprar un apartamento, un lote o un negocio, ¿cierto? Después está al lado de allá y es la cuotica que hay que pagar en, no sé, Falabella, El Éxito, la cuotica que producto o de tarjeta de crédito o de algún elemento que nos implique haber hablado con un banco para que nos prestara plata. Y por último, yo lo he llamado fácil y es la cervecita los viernes, ¿cierto? Que es la plata que me queda para yo ya o darle a los hijos, a los nietos, para el disfrute, como usted muy bien lo dice. El EBITDA entonces, Isagen tiene que garantizar este flujo donde le paguemos a la DIAN, le paguemos, garanticemos el capital de trabajo necesario para operar, las inversiones, el pago y por último los dividendos a distribuir. Esos 5 elementos, que ven ahí son fundamentales mantener ese orden porque tienen sus implicaciones. ¿Qué pasa si le dejo de pagar a la DIAN? Tiene sus implicaciones. ¿Qué pasa si dejo de mercar? O si no tengo para el pasaje, también tiene sus implicaciones. Si no invierto, bueno, estoy sacrificando crecimiento. A los bancos sí o sí hay que pagarles y los accionistas siempre van a estar pendientes de, oiga, ¿cuánto voy a recibir yo como ingreso para esa inversión que se tiene? Entonces, este barrido del EBITDA cada vez más viene cogiendo importancia a nivel mundial e Isagen
tiene que sí o sí empezar a hacerle un seguimiento muy detallado a todos estos elementos porque tienen todos esos impactos que les acabo de mencionar y no podemos dejar de hacerle seguimiento a este tema. Veo que le gané a la película. Esperemos. Hasta ahora quedó, espero, claro. Si no, ahorita en la sesión de preguntas nos devolvemos y no hay ningún problema. Importante, eso está muy bien ese comentario. Importante aquí en términos de vida, mientras que rueda la película, es Isagen es un gran generador de EBITDA, pero también para ser un sogamoso es un gran consumidor de deuda. Y en ese sentido, pues se genera un balance en eso. O sea, se está en play. Ah, bueno, dale. Entonces, ahora vamos a mirar indicadores de productividad. Pasamos por márgenes. Estos indicadores de productividad, solo piensen en, yo metí plata en un activo y qué tan productivo está siendo ese activo. ¿Cómo hago yo para validar si mi activo está siendo productivo? Y planteémoslo como con un ejemplo, y es, yo tengo un taxi y mi vecino tiene otro exactamente igualito, al hombre le va mejor que a mí. Pero ¿y entonces qué es lo que pasa? Claro, el uno puede que se levante a las 7 de la mañana o a las 5 de la mañana supremamente juicioso, pero el otro a las 10 de la mañana apenas está saliendo. Entonces no está siendo productivo. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerle seguimiento a la productividad de los activos y se traduce en las personas, la plata y las inversiones que tengamos, qué tanto me están generando a mí plata. Y le tenemos que hacer un seguimiento periódico donde para empresas como Isagen, al ser tan grandes, de alguna manera están siendo productivas, pero piensen en un activo tan grande como Sogamoso que se demora y tiene un proceso, digámoslo, natural para poder generar efectivo, y en ese sentido el indicador de productividad es el que me mide a mí tanto las personas, el dinero, como los activos que tengo en él me están generando plata. ¿Cómo se interpreta este indicador? Es muy sencillo, es por cada peso que tengo en activos, ¿cuántas ventas me generan? En este, y para efectos de no alargarme, ese ejercicio se hace de manera periódica y estamos hablando más o menos de 0.5 veces el resultado. Viene un tema importante y es el endeudamiento. ¿Quiénes son los usuarios de este indicador? Pues nosotros como gerencia financiera tenemos que garantizar que no estemos sobreendeudados. ¿Por qué? Porque para efectos del ejemplo, cuando Isagen fue a ser Sogamoso, estábamos endeudados a niveles del 12%, lo que nos permitió endeudarnos para crecer. Muchas veces estos indicadores son los que miran las empresas calificadoras de riesgo para decir qué tan riesgoso es Isagen o qué tan bien o no manejado está esos niveles de endeudamiento. Y básicamente busca medir si estoy muy endeudado o no para poder darle tranquilidad a los bancos para que cuando les vaya a tocar la puerta me digan bienvenido. Cuando lo llaman a uno y le dicen le presto platica, es porque está bajito endeudado. Cuando no lo llaman a uno es que está de alguna manera como comprometido. Exactamente. Entonces, estos indicadores de endeudamiento le permiten a la organización hacer el ejercicio. Y pues yo creo que aquí ustedes son felices con y es el de rentabilidad, y es el accionista permanentemente está mirando qué tan rentable es Isagen, qué tan rentable es los recursos, y lo medimos en dos niveles. Medimos la rentabilidad del activo, es decir, cuánta platica me quedo de la operación, y lo divido sobre mis activos empleados para generar esa utilidad. Entonces eso me da un resultado. Pero también lo medimos en términos de la utilidad neta, es decir, ya le pagué a los bancos, sobre el patrimonio que los accionistas tienen en él. Estos dos indicadores son los que en el día a día Isagen le hace seguimiento, pues en el día a día es permanentemente, pero son indicadores que se miden una vez al año dependiendo de los cierres contables, dependiendo de las utilidades generadas, y son
los que de alguna manera son el referente para ustedes evaluar qué tan rentable está siendo mi inversión, qué tan rentable está siendo la empresa donde tengo mis recursos, y con base en eso son ustedes quienes empiezan a tomar esas decisiones asociadas a mantener la empresa, mantener su posición o sus acciones en la empresa y o pues buscar mejores rentabilidades. Conscientes acá de una cosa, y es rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio, y es que Isagen, a pesar de que busca maximizar su rentabilidad, también busca esos otros dos elementos que hablábamos, la responsabilidad con la sociedad, y es, volvemos al cuadrito o a la gráfica que mostramos al principio, y es, con los accionistas, con los estados financieros, tienen la posibilidad de hacerle un seguimiento permanente a la empresa para validar los tres elementos que veíamos ahorita, que es la complejidad que se tiene al querer darle gusto a un accionista en términos de rentabilidad, cómo maximizar su riqueza, pero también cómo garantizar que esa riqueza sea sostenible en el tiempo. Mal haríamos nosotros donde tomáramos decisiones de corto plazo y a la vuelta de la esquina no cumpliéramos con esto. Y más difícil aún, cómo ser coherentes dentro de la sociedad en que nos movemos, cómo aportar al desarrollo de las comunidades donde nos movemos, cómo nos desenvolvemos éticamente dentro de la sociedad y no estamos a costa de, digamos, de la misma sociedad para maximizar la riqueza de la empresa. Seríamos egoístas en ese sentido. Filosóficamente estamos buscando ese equilibrio y por eso estos tres elementos. El primero es la promesa de valor que nosotros como empresa le hacemos a ustedes accionistas. El segundo son los estados financieros que les permite a ustedes monitorear de manera detallada los resultados. Y el tercero es cómo esa herramienta de los estados financieros les permite dar una validación a la organización a través de relacionamiento con accionistas para empezar a darnos una retroalimentación en la mejor forma de hacer las cosas y que ustedes de una u otra manera se sientan tranquilos con los recursos que tienen invertidos en la organización. En ese sentido, viajamos por estos tres momentos: Isagen y su filosofía y su promesa de valor. El segundo momento es los estados financieros como fuente de validación e interpretación de los resultados. Y el tercero es la forma en que ustedes pueden validar que nuestra labor y que sus recursos están bien invertidos, no solamente desde el punto de vista de rentabilidad en el corto plazo, sino desde el punto de vista de continuidad y el último punto de prosperidad y de nuestro papel como Isagen dentro de la sociedad. Hasta acá era la presentación y pues muchas gracias por haberme escuchado.